Y yo buscando información he visto que algunas agencias de verificación, las famosas Neutral, etcétera, decían que eran negacionistas. Ustedes no niegan en ningún momento que exista el coronavirus. Por porque, supuesto, claro, lo hay gente hemos que dice estudiado. cosas muy raras. Claro. El coronavirus está aquí y para quedarse, ¿no? Por eso precisamente ustedes quieren que lo abordemos de la manera correcta. Exacto, lo hemos estudiado en la Facultad de Medicina, ya hace más de 20 años que yo acabé, estudiamos los coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2 sí que es una determinación diferente, ¿no? Nueva, aunque no es de este año, porque ya en Barcelona se ha observado, ¿no?, que en las aguas congeladas, bueno, pues apareció también en otras localidades, por tanto, pero claro que sí, por supuesto, es un virus, no negamos el virus, no negamos la existencia del virus, no negamos la existencia de la pandemia, no negamos la existencia de la epidemia, aunque ahora en España no existe una epidemia clínica como tal, ¿no?, aunque en los informes del Instituto Carlos III en los últimos se describa como curva epidémica de inicio de sintomatología y gravedad, no es la curva epidémica que en el informe del 29 de mayo del 2020 se reflejaba, ¿no?, como una epidemia en relación a la contagiosidad, o sea, al número de enfermos, ¿no?, y a la mortalidad. Esa curva, yo ya siempre he dicho, ¿no?, era aquella famosa curva que se tenía que aplanar, ¿no? No solo no se aplanó, sino que desapareció, ¿no? Entonces ahora las curvas que se están mostrando a nivel del Instituto Carlos III de Madrid no es esa curva, es una curva epidémica según gravedad e inicio de sintomatología, pero eso no está realmente describiendo una epidemia en sí mismo. La epidemia, según el diccionario médico, está basado en un aumento masivo y a veces sorprendente de una enfermedad determinada. Es así como está descrito. Y a nivel de la pandemia, por supuesto sigue existiendo, pero es que es diferente. Es muy importante que se describa y se anote esta diferenciación, ¿no? La pandemia es un criterio que la OMS ha aplicado de forma administrativa y burocrática realmente, porque el criterio médico que tenía anteriormente la pandemia desapareció en tanto en cuanto no se describe por la gravedad, sino por el número de países, ¿no?, en donde se extiende esa enfermedad. Por tanto, la pandemia sigue existiendo, lógicamente, hasta que la OMS diga que finaliza la pandemia. Nosotros no podemos decir que no existe pandemia, claro que existe, pero la epidemia es particular de la valoración de la epidemia es particular en cada país, ¿no? Lo digo porque es importante hacer esa diferenciación. Relevante. Díganos exactamente qué está pasando con la gente que va a los hospitales, qué sintomatología tienen, qué tratamiento tal, qué edades tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Denos información de verdad para que la gente normal pueda juzgar con seriedad eso, porque lo único que están construyendo es una sociedad de pánico, de gente absolutamente asustada y de actores económicos paralizados. Con lo cual, nos vamos a encontrar en 2 meses con los centros de psiquiatría de los hospitales repletos de depresiones, de neurosis, de todo tipo de afecciones psiquiátricas. Y nos vamos a encontrar con un país paralizado por el miedo y paralizado por Disneylandia. Entonces, yo les felicito. Ayer hablaron de cosas como el hipoclorito, que aquí lo hemos contado, nos cerraron el canal de YouTube, solo por hablar. O sea, aquí dices algo y nos llevamos un mes sin YouTube. Gracias a Dios que tenemos a los espectadores al otro lado de la tele, pero no podemos emitir. La hidroxicloroquina, resulta que Trump sale y dice que se la toma y tal, como Bolsonaro ahora, y que en las primeras fases funcionaba y tal, hablas de la hidroxicloroquina, y lo que había que hacer era comprar todas las dosis de Remdesivir, que resulta que... Y también lo hemos contado aquí. En fin, no quiero... se lo pongo en suerte y a partir de ahora hable usted. Gracias, gracias. Dicho esto, por supuesto, los rebrotes no son todos enfermos, el 95% no son enfermos, son los llamados asintomáticos, que no son enfermos. Un enfermo tiene síntomas, si no, no sería enfermo. Un enfermo es el que ve el médico, nunca ve un asintomático, lógicamente, y por tanto, la transmisión del virus, quiero dejar varias cosas muy claritas, en 3 o 4 minutos lo digo todo muy rápido. La transmisión del virus no es ni al hablar, ni en conversación, ni por objetos, ni por aire acondicionado, ni por agua. Es por tos y estornudos.
Correcto, una persona que esté con síntomas. Así lo corrobora, lo expone la OMS en su documento del 29 de marzo del 2020 y lo corrobora en su documento del 9 de julio del 2020. Son documentación oficial y científica que tiene una vigencia de 2 años. Correcto. El 9 de julio del 2020 la OMS volvió a ratificar los modos de transmisión del virus porque hubo 260 más o menos científicos que le pidieron a la OMS que por favor rectificara sus afirmaciones en relación a la transmisión del virus, que decían que no, que se transmitía al hablar, que se transmitía por el aire. Bien, la OMS volvió a recabar información, volvió a estudiar sus informes científicos y volvió a ratificar, no señores, esto no es así, y volvemos a elaborar un documento. Con lo cual, la OMS tiene muy clara esta situación. Hay una excepción en las UCIs y en zonas de alta contagiosidad. Explico, en el informe, en el documento del 29 de marzo del 2020 se dice la excepcionalidad principalmente en UCIs porque en procedimientos abiertos, broncoscopias, traqueostomías, etcétera, etcétera, puede haber la posibilidad, pero siempre en ese tipo de ambientes con procedimientos médicos abiertos. Bien, había la duda de que hubiera esa transmisión del aire porque estaba basado en un estudio que solo fue a nivel laboratorial, que eran unos generadores de aire que por propulsión a gran velocidad pues se veía que había transmisión del virus, pero nunca se pudo corroborar, ni extrapolar, ni correlacionar a la velocidad que la tos o el estornudo tiene. Correcto. Con lo cual la OMS dice claramente que no se transmite por el aire. Simplemente eso fue un estudio laboratorial y un estudio experimental, pero que no se puede correlacionar con la tos y el estornudo del ser humano. Por tanto, queda correlacionado y limitado a esas posibilidades, ¿no? Tos y estornudo. Por tanto, la persona asintomática, había que se contagian las personas asintomáticas, etcétera, etcétera. No, ya lo dijo la OMS en una rueda de prensa, pero es que aparte, en el documento del 5 de junio del 2020, se dijo que había estudios en donde más o menos la prevalencia era entre un 6% a un 41%. Bien, hicieron una media estimativa que era un 16% podían contagiar los asintomáticos, pero es que realmente son presintomáticos, o sea, antes de llegar al hospital ese día, porque cuando la persona está incubando, está con toda la carga viral en ella, quiero decir, no tiene tanta posibilidad de generar. Por supuesto, en medicina nunca podemos decir las cosas ¿es así o no es así? No, la ciencia siempre está abierta, los estudios científicos siempre están para ser revisados, para ser perfeccionados y para ser mejorados, pero hay ciertas bases de las que tenemos que partir. Por tanto, todos esos modos de transmisión que se habló en tantos medios de comunicación, hoy un día, otro día, no son ciertas. Esto que quede claro, y toda la documentación oficial de la OMS está disponible para el acceso público.